le dice al apóstol, le dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hay un llamado a la diligencia, a procurar, a trazar bien las escrituras. Es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros, sobre todo aquellos que tenemos el encargo de predicar y enseñar la palabra de Dios. Y necesitamos tener buenos fundamentos, un buen fundamento. Y tenemos que reconocer que ese buen fundamento a veces está escaso entre nosotros, porque hemos sido mal direccionados, mal enseñados, nos hemos mal acostumbrados, vivimos de mensajes inspiracionales, de cosas que se le ocurren al que esté en el púlpito, con intereses subalternos, y no necesariamente hay una inquietud motivada por el Espíritu para ir a las Escrituras y dejar que sea ella la que nos enseñe. De ahí que nosotros hagamos algunos énfasis necesarios en cuanto a lo que es la predicación, la exposición de la palabra de Dios, ¿no? Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, le dice el apóstol, ¿no? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y cuán necesario es ese llamado de Pablo a todos nosotros para que nos ocupemos en predicar la palabra. No nuestras suposiciones, nuestras ideas, por muy buena intención que tengamos, ¿no? Porque no juzgamos la intención, estamos viendo la eficacia, si realmente estamos transmitiendo verdades sustanciales. Y para poder hacer estas cosas necesitamos tomar en cuenta varios puntos importantes, ¿no? La lectura y la escritura y la oración para que Dios ilumine nuestras mentes, nos dé sabiduría, nos dé capacitación, capacidad para hacer las cosas eficazmente, requieren pues que realmente seamos diligentes, ¿no? Buscando un buen entendimiento de las cosas y a la vez orando para que por Dios, por su gracia, abra nuestras mentes, nuestros corazones y podamos ver lo sustancial, lo esencial, lo fundamental. Hay mucha gente que usa la escritura y la usa de manera superficial, se deja llevar por lo que de manera inmediata ve en la escritura y no profundiza. Y todo eso, a la larga, cuando somos confrontados y tenemos que enfrentar situaciones de lucha, pues sale a relucir, ¿no? Cuánto de fundamento, cuánto de conocimiento, cuánto de sustancia tenemos, cuánto nos hemos nutrido interiormente, ¿no? Entonces es fundamental que podamos nosotros tomar medidas para corregir esas deficiencias. Después de haber estudiado, meditado, interpretado, una de las carencias que a veces hay es la parte aplicativa de la verdad. ¿Cómo aplicamos de manera práctica en el aspecto conductual, actitudes, cómo aplicamos las verdades que hemos recibido, cómo se aplica a nuestra vida? ¿No? Eso es muy importante porque la escritura tiene que tratar con nuestro ser interior, con acciones y decisiones que Dios nos mueva a hacer, a llevar a cabo, hasta correcciones. Van pasando los años y en la medida que los años pasan, tenemos que pues reflejar un crecimiento en nosotros, ¿no? Hay cosas que 5 años atrás pudimos haber hecho con mucha naturalidad y que a la medida que vamos estudiando y renovando nuestra mente, nos vamos dando cuenta que
son acciones o decisiones reñidas con la Escritura a las cuales tenemos que renunciar. Y uno va cambiando, va dejando aquellas cosas que no edifican, que no son lo mejor. Pero definitivamente tenemos que crecer, tenemos que madurar. Es interesante cómo de manera natural, estoy hablando del aspecto natural, cómo nuestro organismo, nuestra persona, nuestro físico, nuestra forma de entender las cosas van cambiando de una manera natural en nosotros, ¿no? Es interesante que el crecimiento trae consigo cambios, ¿no? Trae consigo cambios. Y cambiamos físicamente y podemos cambiar emocional, psicológicamente. Ya no pensamos como jóvenes, hay ciertas cosas que en la juventud nos atraían, que ya de adultos ya no nos llaman la atención. Estoy hablando en términos naturales, ¿no? O sea, hay cambios que se van efectuando en nosotros y que vamos aceptando, Bien, en el sentido espiritual también debe suceder, o sea, no podemos estancarnos espiritualmente, y la Escritura se encarga de renovar nuestra mente, de ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas formas de conducirnos, nuevas formas de actuar, porque la palabra de Dios transforma nuestro ser y se ve evidenciado por nuestra manera de actuar, de hablar. Sí, yo estoy convencido de que cuando la Escritura trabaja en nosotros, pues produce un efecto conductual, en actitudes, en formas de pensar, en formas de hacer las cosas. Y entonces la parte aplicativa es clave. Y nosotros como pastores o los líderes que están llamados a enseñar, deberíamos poder guiar y orientar a la gente, dándole la aplicación práctica a lo que vamos escuchando y oyendo o compartiendo. Y, o sea, la aplicación tiene que ver con el qué esta verdad me llama a hacer a mí, qué ajustes, qué cambios, qué refuerzos debo tomar en relación a lo que estoy oyendo, ¿no? Llamado a la oración, llamado a la consagración, a la santificación, llamado a estudiar más la palabra, en fin, cosas que pudiéramos hacer. Y a veces hay que enseñarle a las personas qué hacer, ¿no? O cómo hacerlo. Y la parte aplicativa responde a esa necesidad, ¿no? Entonces hay que poder ayudar con la verdad de Dios a la gente a vivir vidas que agraden a Dios, ¿no? A que estas verdades deben ser respondidas y deben producir cambios para vivir conforme a la palabra de Dios. Porque la Biblia, hermanos, redarguye, convence, amonesta, reprende, corrige, prohíbe, ¿no? Exhorta. Entonces son cosas que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es fundamental que podamos nosotros tomar medidas de manera que se refleje en nuestras vidas el trabajo de Dios a través de la palabra en nosotros, ¿no? Ahora, hay algunos consejos que me gustaría tomar en cuenta, me gustaría mencionar en relación al marco que estamos presentando, ¿no? En primer lugar, debemos amar el prepararnos. Debemos amar el prepararnos. Debemos buscar nuestra preparación. Debemos poder entender verdades fundamentales que nos ayuden a sostener nuestras vidas, que quiten de nosotros esa sensación de culpa que nos impide correr la carrera como debemos correrla en libertad, entendiendo que el sacrificio de Cristo fue más que suficiente para traer perdón y liberación a nuestras vidas, que somos aceptos en el amado, que hemos sido hechos perfectos, nosotros los santificados, que delante de Dios tenemos una comunión perfecta con Él, y que en este mundo hay que lidiar con una serie de situaciones y circunstancias, pero desde la posición
de estar libre de toda culpa, de ser aceptos en el Señor, de que a pesar de que lidiamos y tenemos luchas con determinadas tentaciones o sensaciones, por la gracia de Dios estamos libres, benditos, podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, presentando a nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, tenemos que amar nuestra propia preparación, debemos buscar donde podemos ser preparados, donde podemos aprender cosas que incrementen y fortalezcan nuestra vida espiritual, de manera que sirvamos a Dios como Dios quiere que sirvamos. Es decir, debemos saturar nuestra vida con la verdad de la palabra, ¿no? Saturarla con la verdad. Y esa misma verdad que va siendo recepcionada por nosotros va a hacer que cualquier mala enseñanza, cualquier cosa que no provenga de Dios se repele por ese conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas cosas superficiales que instan a poner nuestra confianza en nuestras obras, que en la obra que Cristo ha llevado a cabo. Hay muchas insinuaciones desde los púlpitos para que tengamos fe en nuestra fe, que pongamos nuestra fe en nuestra obediencia, que pongamos nuestra fe en nuestras acciones, en lugar de poner nuestra fe y confianza en Dios, en Cristo, que ha hecho y ha llevado a cabo una obra que Él ha declarado consumada fue. Entonces, debemos saturar nuestra vida con la verdad de la palabra de Dios para poder autoprotegernos de tanto engaño, de tanta cosa superficial, de tantas cosas efímeras que el mundo trata de promover y a las cuales mucha gente se trata de aferrar, ¿no? Ahora, debemos preparar nuestro corazón. Usted me dirá, pastor, ¿cómo preparo mi corazón? Bueno, pasando tiempo en oración, en adoración, en contemplación, ¿no? De esa manera mi corazón se prepara para las cosas espirituales. Orar a Dios, orar desde la comprensión de lo que la Biblia nos enseña. Últimamente he estado meditando mucho en la oración y a veces cuando uno escucha orar a las personas, uno encuentra una distancia entre cómo oraban los santos en la Biblia y cómo se ora hoy, ¿no? Hay una distancia, hay como un divorcio entre la oración que los santos hacían en la Biblia y la oración que hoy se hace. Y la oración que hoy se hace está enmarcada en querer sentir, en emociones, en sentimientos, en asuntos coyunturales, temporales, en temas que tienen que ver más con lo natural, que con lo espiritual, que con lo eterno. Entonces, uno se da cuenta que hay una carencia de entendimiento en cuanto a lo que la oración es y cómo orar. Y uno puede aprender a orar viendo y adoptando la forma de orar que tuvieron los santos en la palabra de Dios. ¿Cómo oró Pablo? ¿Cuál fue la oración que hizo Pedro? Esas oraciones son claves. Hay que aprender a orar como ellos. Hay que aprender a pedir lo que ellos pidieron y no conformarnos a lo que oímos, porque ¿cómo aprendemos a orar? Cuando una persona se convierte, ¿cómo aprende a orar? Bueno, aprende a orar por lo que ve, ¿no? Por lo que escucha. Y generalmente comienza a repetir como las oraciones que ha visto hacer a otros. Y asume que esa debe ser la manera correcta de orar, porque se supone que estas personas que tienen más tiempo que yo están ahí y están orando así, pues esa debe ser la forma, ¿no? Y entonces uno asume que así es, y este ciclo se va repitiendo unos tras otras personas, y todos terminan orando de tal forma que en realidad no se han puesto a meditar si la oración que están haciendo se ajusta, uno, a lo que dice la Escritura, se ajusta al plan redentivo, tiene que ver con lo que Cristo ha hecho, y no es una oración pues meramente emocional o sentimental, y que no está bajo el marco de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, también tenemos que aprender a orar, y la mejor forma de hacerlo es ver cómo oraron o qué oraron Pablo, Pedro, las oraciones que encontramos en las Escrituras. Nos va a ayudar muchísimo a poder aprender a orar desde una visión de gracia, de favor divino, de la posición que tenemos en Cristo, las oraciones que hizo nuestro Señor.
Hemos dicho también que, aparte de prepararnos mucho y preparar nuestro corazón por medio de la oración, adoración y contemplación, eh, debemos permitir que la palabra cale en nuestros corazones, que seamos tocados por ella. Por eso debemos orar desde las Escrituras, desde lo que estamos aprendiendo. La palabra de Dios debe conmovernos, debe tocar nuestro corazón. La Escritura debe ser primero un sermón para nosotros, un mensaje para nosotros. Esta debe haber tocado nuestras vidas y luego compartirla, proponérsela a otros, ¿no? Entendiendo que dependemos plenamente del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es nuestro otro consolador, está con nosotros todos los días. Él nos consuela, nos guía, eh, nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos enseña, nos instruye. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en la vida de cada creyente. Somos templos del Espíritu de Dios y no hemos sido dejados huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo que está ahí para consolarnos, para ayudarnos, para protegernos, para guardarnos, y debemos depender de Él, de su guía, ¿no? Y pedirle que nos ilumine, nos guarde, nos guíe. Eso va a permitir que podamos tener autoridad, ¿no? Y adquirir confianza en el mensaje que tenemos, en lo que Dios nos ha dado para comunicar. Y hay que hablarlo con valor, con convicción, con confianza, con claridad y sencillez, ¿no? Con claridad y sencillez. La habilidad del maestro, la habilidad que Dios nos concede es para que lo difícil lo hagamos fácil, para que lo incomprensible lo hagamos comprensible, ¿no? Dios nos ayuda a comunicar verdades que transforman, que realmente traen convicción y transformación a la vida de los seres humanos. Así que hay que ser claros en lo que predicamos y compartimos y sencillos, ¿no? No hay que buscar palabras rebuscadas para tratar de impresionar, sino que más bien poder usar las palabras sencillas que puedan ser comprensibles, sin caer, por supuesto, en algo que no glorifique ni exalte a Dios, ¿no? Porque las truanerías debemos desecharlas, ¿no? Tener cuidado con el uso de palabras que no convengan. Y también ser concisos, ¿no? Precisos, concisos y precisos. Tener un orden en nuestra predicación, predicar de una manera no distractiva, mantener la línea de pensamiento y predicar con una actitud de urgencia. Realmente la predicación es una necesidad, ¿no? Es una necesidad fundamental. Hay mucho entretenimiento, mucho show, muchas cosas ligeras, mucha liviandad, ¿no? A veces que emanan del púlpito y debemos entender que tenemos una actitud urgente, ¿no? Debemos tener una actitud de urgencia, porque como dice en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, predica, no debemos predicar como si no vamos a estar mucho más tiempo donde estamos predicando, ¿no? Como un hombre agonizante que predica a hombres agonizantes, dice un predicador. Entonces, estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta para que el enemigo no se aproveche. Hay una gran necesidad, hermanos, de estudiar la Biblia. Y me he encontrado con personas que no creen que ayer nomás escuchaba a un predicador decir que no hay que estudiar mucho la Biblia porque la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? No hay que estudiar mucho la Biblia porque la letra mata increíble, ¿no? O sea que, y que debemos depender del espíritu y de la unción. Wow. Son detalles, son cosas que hay gente que promueve este tipo de pensamientos y la gente se estanca en su desarrollo porque está pensando como esa gente les está enseñando, ¿no? La letra mata y significa que no hay que leer la Biblia, no hay que estudiarla, hay que confiar en la guía del Espíritu, independientemente de la palabra, y eso es imposible porque Dios y su palabra son uno, el Espíritu Santo y su palabra son uno, ¿no? Entonces, ¿cómo divorciar la Escritura del Espíritu Santo? No se puede, eso es inaudito, y sin embargo algunos lo proponen. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado.
La Biblia es una revelación divina, hay que confiar en ella y que ella nos instruye, ¿no? Nos instruye, no acercarnos a ella, a la escritura de una manera natural, sensual, por curiosidad, ¿no? Sino que realmente buscando entender los propósitos de Dios con el deseo de glorificar a Dios, ¿no? Y entendiendo pues que el cristianismo requiere de nuestra intelectualidad, ¿no? Hay que estudiar la palabra de Dios, no hay opción, no hay opción. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiarla con objetividad, con objetividad. Y bueno, dentro de lo que es el aspecto hermenéutico, interpretativo, hay principios de interpretación que tienen que respetarse, pues, ¿no? Hay que entender que la escritura se interpreta a sí misma. Hay un lenguaje usado en la palabra de Dios que tiene que respetarse, y pues en base a eso, pues llegar a las conclusiones que tienen que ser, pues, que tienen que ver con el aspecto redentivo, con el plan redentivo, ¿no? Muy bien. Quisiera escucharlos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en relación a lo que hemos estado estudiando, alguna apreciación que tenga que ver con esto de la predicación, de la exposición, a ver si tienen alguna inquietud, preguntas, apreciaciones, que puedan ayudar a enriquecer un poco más lo que hasta aquí venimos compartiendo. ¿Alguien se anima a querer hacer algún comentario al respecto? ¿No? Ahora que está tan de moda una serie de exposiciones que se están dando de los púlpitos, sería bueno, desde la experiencia que hemos tenido nosotros oyendo, viendo, pues comentar, ¿no? ¿Qué pueden decir, hermanos? A ver, adelante, Greta, adelante. Pastor, buenos días, grupo, buenos días. Pastor, yo me estoy incorporando después de tiempo y tratando de agarrar el hilo a la clase 10ª. Hoy día he aprendido lo que es, acabo de comprender esa expresión que la letra mata. Mucho tiempo hemos escuchado, muchos años he escuchado eso, no como una expresión coloquial, pero acabo de entender hoy día por qué se dice que la letra mata, porque en realidad tanto conocimiento respecto a la palabra, ¿no? Tanto conocimiento, y cuando no hay revelación, entonces todo lo que se diga sin revelación, sin entendimiento, no es, o sea, tan cierto, y eso es lo que mata, porque no es la verdadera palabra, no es revelada. Entonces, lo que se quiera decir por conocimiento no es la verdad, por lo tanto, la mentira mata. Eso es lo que acabo de entender respecto a que tanta letra mata, ¿no? Eso, pastor, quería comentar. Gracias, gracias, Greta, gracias. Es una apreciación interesante. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? Sí. La interacción ayuda mucho. Las apreciaciones. ¿Alguien quiere decir algo? Todos están muy callados. A ver, pastor, estoy manejando, pero puedo intervenir, ¿no? Adelante, adelante, Pastor Pedro. Ok, gloria a Dios por lo que acabo de escuchar. Pero estoy tratando de entender qué significa la letra mata, porque eso es algo que también me persiguió durante mucho tiempo, ¿no? Lógicamente ya eso lo he superado, porque lo vamos superando en la medida en que uno va aprendiendo, ¿no? Yo creo que el tema no va, sino que no haga, o la palabra no haga la obra sobrenatural en ti, que no se haga rema para tu vida y que solamente seas un intelectual que lees
para aprender, para saber y para regodearte en tus conocimientos frente a los hermanos. Eso es algo que a mí, honestamente, me duele mucho. Porque hay hermanos que comienzan a hablar de la palabra, pero para demostrarte cuánto saben. Y yo creo que ese es un espíritu negativo, ¿no? Porque la palabra tiene que salir de tu boca para que construya, para que haga en la vida del otro un cambio, y también hace un cambio de ti, porque al salir de ti también te hace un cambio en ti, porque no puede salir de tu boca palabra para hacer daño, sino para construir, para redarguir, para instruir en justicia, para seas un instrumento de Dios, de amor, de misericordia, de compasión. La palabra debe construir. Entonces el conocimiento intelectual de la palabra es la que mata, no la palabra, no aprender la palabra, no entronizarla en tu corazón y en tu mente y en tu vida. Eso es lo que he aprendido durante todos estos 21 años de creyente. Y cada palabra que yo aprendo, y cada palabra que yo escucho, trato de entenderla, ¿no? Porque yo también escuché al siervo que habló acerca de la letra mata, ¿no? Pero también la palabra, y es verdad, debe estar guiada por el Espíritu Santo, esa sí tenía razón. Y la unción, ¿no? Pues, otro habló de la unción también, otro varón en esa conferencia. Entonces yo creo que es un acúmulo de cosas, ¿no? Que se tiene que establecer. Pero lo más importante para mí es que todo lo hagas por amor a las almas, por amor al que necesita. Como tú, o sea, cada vez que yo te escucho, se nota amor en ti. O sea, no lo haces para lucirte, no lo haces para enseñar la verdad. Entonces, es amor, ¿no? Y allá los que no te escuchan y se la pierden, ¿no? Bueno, que Dios vaya poco a poco añadiendo más personas para que te puedan escuchar, ¿no? Porque el conocimiento que tienes es un conocimiento dado por vos, no es un conocimiento dado por tu intelectualidad, es un conocimiento dado por el Espíritu Santo. Las revelaciones que tienes te las da el Señor. Porque si fuera solamente conocimiento intelectual, no llegaría a cambiar a los que te escuchamos, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿no? Así que yo le agradezco a Dios por tu vida, varón. Gracias, bendiciones. Pastor Pedro. Gracias. Sería bueno, ya que hemos aprendido varias cosas en relación a cómo interpretar, leer, asumir esto como tarea propia particular, porque en la letra mata es una declaración que el apóstol Pablo hace en un contexto, y ese contexto de ninguna manera niega la necesidad de estudiar, de meditar, de reflexionar la palabra escrita. En realidad, en el contexto en que se está hablando y a quienes se está dirigiendo, sería bueno de manera particular que lo puedan estudiar, pero les doy algunos alcances. En el contexto en que está hablando, cuando él habla de la letra, se está refiriendo a la ley. La ley mata, la ley. La ley tiene como propósito declararnos culpables, ineficaces. La ley muestra que nuestra condición a los ojos de Dios es una condición de muerte, es un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la letra, lo está hablando en ese contexto, ¿no? No en el rechazo al estudio, a la meditación, a la reflexión. Y por supuesto, por eso decimos de que para estudiar la palabra de Dios, el primer acto que tenemos que llevar a cabo es la oración, porque no dependemos de nuestra intelectualidad, no dependemos de nuestras capacidades intelectuales o capacidades naturales, dependemos de la iluminación del Espíritu de Dios. Entonces hay que acercarnos a la Escritura, entendiendo que esa Escritura fue inspirada por Dios y el único que puede hacernos comprenderla, entenderla, es el Espíritu Santo que la inspiró, ¿no? Y dependemos, por eso hay que orar, hay que pedirle a Dios sabiduría, iluminación, revelación, y empiezo, se va a encargar de darnos todo eso, pero
¿Para qué? ¿Para qué nos va a dar todo eso? Para ir a la Escritura y leerla y meditarla. O sea, está conectado el Espíritu de Dios con la Escritura. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, juntos operando en la transformación de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero sería bueno que de manera particular ustedes estudien el contexto de esa declaración para que cuando escuchen una declaración de ese tipo, una frase así, pues sepan de qué está queriendo decir el que está diciendo esas cosas, o si lo está interpretando de manera que está diciendo que el conocimiento, la letra mata, en el sentido de que los conocimientos que podamos adquirir, cualquiera que fuere, nos va a traer muerte, entonces puede estar errando en su declaración o afirmación. Ya nos corresponde a nosotros hacer un estudio al respecto. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Hacer alguna pregunta quizás? O estoy aquí con el deseo de poder servirlos también en ese sentido, ¿no? Hermana Roxana, adelante. Roxanita, Pastor, buenos días, buenos hermanos días. todos que están acá en el grupo. Bueno, llegando a ese tiempo, ver que todo lo que hemos estado recibiendo es de suma responsabilidad, de sumo compromiso con el Señor, de no ser tan ligeros. Bueno, lo que usted acaba de explicar y lo que dijo la hermana Greta, ¿no? A raíz de las clases, Amén. es que entendí, y en algún momento lo comenté, de que, como dice la misma palabra, ¿no? Que podemos conocerla del derecho al revés y del revés al derecho, pero sin amor, o sea, sin un nuevo nacimiento, somos como címbalo que resuena. Soy una persona que le gusta mucho el conocimiento, me gusta mucho estudiar, investigar, indagar, y hace mucho tiempo que dejé de hacerlo, justamente porque escuchaba eso, ¿no? Un hermano de padre y madre, también cristiano, y otras personas me decían, ¿qué tanto estudias, no? ¿Qué tanto lees? Hasta mi esposo a veces cuando me dice, le digo, no es como tú piensas, le digo, no estoy estudiando tanto. Entonces ellos me decían eso, ¿no? Ay, la letra mata, y yo no entendía, pues, y yo dejé de hacerlo, ¿no? Porque dije, pues sí, está mal. Y lo que decía el hermano Pedro, bueno, yo he sido de esas personas, ¿no? No de enorgullecerme del conocimiento, pero sí como una gran herramienta, y por lo mismo que me gusta, ¿no? Creo que es un don que Dios ha puesto en mí. Inclusive cuando estaba pequeña las monjas decían que o iba a ser monjita o maestra, ¿no? Me decían, tú estás bien para ser monjita, para ser maestra. Y eso es lo que quería comentar, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad los que estamos aquí, de no tomar las cosas a la ligera. A mí me ha abierto mucho más, como dice la palabra, vamos, como la aurora, ¿no? Abriéndose cada vez más la luz, pudiendo ver la palabra, las enseñanzas con otra actitud, con otra visión. Y lo que decía también de la oración, ¿no? De orar y pedir a Dios. Y yo oraba y pedía a Dios, pero yo no escuchaba a Dios, ¿no? Escuchaba más lo que aprendí en la iglesia, a los líderes, porque como usted dice, nosotros creemos, al menos yo, en la educación que recibí, que la autoridad, lo que decía la autoridad era tan importante, pero sí o sí. Entonces que yo tenía esa actitud, ¿no? De lo que a mí me decía mi líder o mi autoridad, para mí era santa palabra, ¿no? Pero se contraponía con lo que cuando yo oraba y Dios me hablaba, y eso yo me he dado cuenta también en las enseñanzas, porque cuando usted ha explicado diferentes temas, diferentes puntos, yo decía, pero eso era lo que yo había recibido, eso es lo que yo había entendido cuando le había leído la escritura, ¿no? Entonces, quería comentar eso, pastor, que lo que usted está diciendo se ajusta a lo que necesitamos y a lo que dice la escritura, ¿no?
y comprender que la escritura entra hasta lo más profundo. Últimamente le he estado diciendo eso al Señor, que la palabra entre, ¿no? Que la palabra se enraíce, que la palabra rompa, porque dice que es medicina en nuestro cuerpo, ¿no? Y la palabra es Dios mismo, la palabra es el Espíritu Santo. La semana antepasada creo que fue, ¿no? Del seminario, que no lo pude continuar todo, pero algo que me llamó la atención cuando decía, vive en el Espíritu, anda en el Espíritu. Y yo dije, andar en el Espíritu es andar en la palabra, ¿no? Cuando decimos estamos llenos del Espíritu, tenemos que estar llenos de la palabra. Buena, amén. Amén, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Hola Lorenita, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por Echándote de menos, escucharme. sierva, también. Gracias, Roxana. Yo Buenos pensé que días. estabas en Estados Unidos, Lorena. Estaba en Cusco, pastor, estuve en Cusco. Ah, ya, Habíamos hecho un viaje familiar programado ya para, qué hemos lindo. estado casi una semana en Cusco. Buenos días con todos, buenos días, pastor. Quería hacer una pregunta, algo que siempre me da vueltas en la cabeza, y aunque a veces sí encuentro la respuesta, pero a veces me quedo como pensando, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre la, ¿cómo decirlo? O sea, hay una revelación particular, ¿no? De parte de la palabra de Dios, ¿no? Pero esta revelación tiene que estar equilibrada, ¿no? Porque se nos ha enseñado mucho y yo creo que la mayoría tenemos como que ese tipo de mensaje metido en la cabeza, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio entre la revelación, ¿no? Que dice, vive en la revelación del Espíritu Santo para tu vida, pero esa es una revelación particular y esa revelación tiene que estar en equilibrio a la palabra de Dios. Y a veces estamos, o sea, cuando no encontramos ese equilibrio, estamos como que en el limbo. Nos encontramos como que un poco es lo que queremos que sea, pero si no conocemos el carácter de Dios, estamos siempre buscando esa revelación particular, ¿no? O sea, siempre hay un ánimo de buscar, escucha lo que Dios te dice, ¿no? Escucha porque Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar, Dios va a usar cualquier cosa para responder lo que tu necesidad o lo que tú le estás preguntando. Pero a ver un ratito. Pero ¿hasta qué punto eso es, un ratito, el perro está molestando, hasta qué punto eso es solamente eso, ¿no? Es solamente algo donde uno busca lo que uno quiere saber particularmente, pero y el equilibrio, ¿no? Eso a mí me preocupa a veces un poco, ¿no? Porque no, o sea, ¿en qué momento uno encuentra el equilibrio? Porque me hace mucho mensaje de manera particular, ¿no? Hay mucho mensaje de eso, ¿no? De la persona, de tus logros o de tus problemas, pero esto es algo particular, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio y a Claro. veces ahí es donde fallamos un poco, ¿no? Y a veces nos quedamos como que no hemos encontrado la respuesta de parte de Dios. Justo me haces recordar, ayer estaba meditando, estaba viendo que le hacían una pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Dice. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mí de manera particular? Entonces hay un principio espiritual. El principio espiritual es que no podemos tener seguridad en cuanto a la voluntad de Dios de manera particular hasta que tengamos un conocimiento de la voluntad de Dios de manera general. O sea, ¿qué Dios quiere? Antes de qué Dios quiere para mí, yo debo responder
¿qué Dios quiere para el hombre? En términos generales. ¿Qué Dios quiere para el hombre? Según la Escritura, Dios quiere la redención, la salvación, ¿no? Dios quiere que Cristo Jesús sea reconocido como Señor, como Salvador. Y que en Él hallemos paz, libertad, plenitud, ¿no? Que nos podamos saber llenos, completos en Él, en la medida que más conocemos de Él a través de la Escritura. O sea, en tanto más nos ocupemos en hallar respuesta a través de las Escrituras a todo lo que significa este plan redentivo, la obra de Cristo, lo que Cristo trae al ser humano, porque realmente Cristo cumple todos los deseos, ¿no?, que el hombre pueda tener. En Él se halla toda la plenitud. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, cuando estamos inmersos en Él, ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Entonces, cualquier situación que podamos vivir, podemos presentársela delante de Dios y decir, mira, Señor, este problema tengo, esta necesidad, esta enfermedad, lo que sea que podamos estar viviendo, pero en la confianza de que si estamos en Él, Él tiene el control, podemos pedirle por sanidad, por liberación, por libertad, por vida, porque esa es la voluntad de Dios para todo ser humano, y Dios se va a encargar de manera específica de mostrarnos o guiarnos en asuntos particulares. O sea, en realidad el orden está invertido en muchos lugares, porque ponemos tanto énfasis en nosotros que perdemos de vista a Dios, ¿no? O sea, en lugar de poner de vista la vista en Dios, y Dios en consecuencia busca primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, las consecuencias son que Dios ordena nuestros pasos, nos encamina, nos afirma, etc. Entonces, sí, el equilibrio sería pues estar pues plenamente en Él, ¿no? O sea, lleno de Él, entendiendo que Él es todo para nosotros y que Él es la plenitud y aquel que lo llena todo en todos. Entonces, ese es más o menos el marco, ¿no?, en el que nosotros tenemos que movernos. Y Él se encarga del resto. Entonces, más que estar enfocados en nosotros, es estar enfocados en el Señor. Ah, qué lindo, qué linda criatura. Entonces, buscando que el Señor se encargue, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que nuestra vida esté escondida en Él. Y algo que la hermana Roxana decía, y que es muy importante también, cuando, por ejemplo, entender que hay muchas personas que usan la Biblia. En estos últimos días yo he estado yendo a varias reuniones en las que casi como que ya la Biblia se usa, pero para respaldar ya las posiciones que los hombres han tomado. O sea, hay hombres que ya han tomado una decisión, una posición, entonces agarran la Biblia como diciendo, mira, además la Biblia dice, además la Biblia, pero ya no es que la Biblia dice como autoridad, sino que algo así como para respaldar sus propias posiciones, sus propias ideas, ya hasta manipulan la Biblia, la hacen, pero le hacen decir lo que la Biblia no dice, ¿no? Entonces, siempre yo les digo, ¿el marco cuál es? La Biblia es diocéntrica, cristocéntrica, ¿no? El Evangelio es bibliocéntrico, o sea, todo es Dios. Nosotros somos beneficiarios de este Dios benefactor que quiere bendecir, pero es una consecuencia de estar enfocados en Dios. Entonces, hay mucha proliferación de mensajes centrados en el hombre, ¿no? Son hombrecéntricos, ¿no? Es como si el hombre fuese Dios y Dios fuese alguien que está a disposición y servicio del hombre, y no al revés, ¿no? Entonces, esos mensajes tienen que ser erradicados de nosotros. O sea, nosotros tenemos que renunciar a todas estas tendencias y decir, no, un momentito, es primeramente Dios, ¿no? Es primeramente Dios. Y yo los voy a remesar un poquito, a ver, un poquito de remesón no está de más. A ver, por ejemplo, miren, desde Génesis a Apocalipsis, no hay ningún llamado divino a que el hombre haga feliz a la mujer o la mujer haga feliz al hombre. Por ejemplo, miren, escuchen. O sea, no hay nada, no hay en la Biblia un indicativo ni
ni explícito ni implícito, en el que Dios le diga al hombre que tiene que hacer feliz a su mujer o que su mujer tiene que hacerle feliz a él. No hay. Usted busque, no hay. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra felicidad no es ningún hombre, es Dios. ¿No? O sea, ese marco que nos pone el ser humano de que tenemos que hacernos felices unos a los otros, o sea, ese marco desde el punto de vista bíblico no existe. Más bien no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros demos a los demás es una consecuencia de nuestra relación con Dios. Nuestra relación primaria, fundamental, es estar bien con Dios. Y cuando estamos bien con Dios, damos, bendecimos, entregamos. Es más, cuando uno ve la relación matrimonial, la relación matrimonial siempre se presenta en términos de dar. La mujer tiene que dar, el hombre tiene que dar. Pero ninguno debe exigir. O sea, es interesante, pero ninguno debe exigir. O sea, el hombre da, la mujer da, pero ninguno exige. O sea, que ningún hombre puede decirle a una mujer, tú tienes que darme porque tú eres mi mujer. O a la mujer, tú tienes que darme porque tú eres mi hombre. No, simplemente uno da, y lo que uno siembra cosecha. O sea, es reciprocidad, pero como consecuencia, ¿no? De nuestra relación perfecta con Dios. Entonces, es interesante, pero hay muchas declaraciones que nosotros hacemos que hemos recogido lo que el mundo va diciendo y lo vamos acomodando, ¿no? Para que encuadre con lo que el mundo quiere, ¿no? Pero, ¿no? Miren a Jesús, ¿no? Le dice, ese hombre se acerca y le dice, Señor, te voy a seguir, pero, a ver, un momentito, Señor, déjame que primero entierre a mi padre, ¿no? O sea, deje que primero lo entierre. No, el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, sígueme tú. ¿No? O sea, tenía un lazo sentimental tan fuerte que estaba poniendo por delante y anteponiendo sus intereses personales o sentimentales antes que seguir al Señor. El Señor dice, no, tienes que seguirme a mí. ¿No? Qué interesante la actitud. O cuando alguien se inclina a las riquezas. Anda, devuelve, regala, entrega a los pobres y luego ven y sigue. O sea, el desafío de Cristo es una rendición total, plena a Él, una entrega total a Él. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? De que primeramente nosotros mismos estar rendidos a Él y invitar a otros a hacer lo mismo, ¿no? A rendirnos al Señor. Y Dios se va a encargar de los demás, ¿no? Muchas consejerías en lugares de consejería estarían vacíos y estaríamos buscando más a Dios que la respuesta de los hombres, ¿no? Pero son cositas que es para pensar, ¿no? Para reflexionar. Sobre todo queremos hacer la voluntad de Dios. Celina, ¿quieres decir algo, parece? A ver si, pastor, interesante lo que ahorita ha mencionado, de que realmente a veces nosotros como que a veces depositamos en el esposo, porque dicen, nos hacen creer que el esposo es el sacerdote de la casa y todo, ¿no? Ese es otro, Y a veces como que no. Sí, y a veces como que nosotros decimos, sí, como que el esposo tiene que dar, tiene que aportar, ¿no? Y justamente sí, me pasó algo ayer, ¿no? Resulta que me llaman, me tengo que justamente salir a hacer una endoscopía, ¿no? Y a veces como que tengo, wow, debe darme mi esposo, ¿por qué no me da? ¿Por qué no me aporta? ¿Por qué no esto? Y entonces yo soy la que tengo que asumir, entonces realmente esto ha sido para mí, así me ha abierto así la mente, realmente gracias pastor, de verdad que uno no, escucharle a usted es una bendición en nuestras vidas, realmente nos abre todo el entendimiento. Muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga, que lo siga usando grandemente en estos temas que realmente para mí es de mucha enseñanza para mi vida. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, hay que buscar al Señor, ¿no? El Señor es nuestro refugio, Él debe ser nuestra fuente. Y yo cierro con este testimonio, a ver qué les parece. Una hermana misionera me contaba, bueno, ahora es misionera, pero ella me contaba que su esposo siempre hacía viajes misioneros y ella por años estaba criando a sus hijos y albergaba un resentimiento, un dolor porque veía que su esposo
mientras ella criaba a sus hijos, su esposo estaba viajando, haciendo misiones, predicando, sirviendo al Señor en otros países, y siempre él regresaba contento y feliz, y ella, aunque lo atendía, siempre albergaba un sentimiento de, él no me ama, no me pone a mí en primer lugar, la obra, el ministerio, todo para él es importante, menos yo, y que él no me hace feliz, y tenía ese reclamo interno, y a veces cuando oraba lo expresaba, ¿no? Señor, pero él no me hace feliz, y después de bastante tiempo de estar en esa lucha, el Señor le habla a su corazón y le dice, pero ¿quién te ha dicho que Él tiene que hacerte feliz? La fuente de tu felicidad soy yo, y yo debo ser tu plena satisfacción. Él es un medio, un canal que yo he elegido para bendecir tu vida, pero no para que pongas tus ojos en Él, sino en mí, y ser grata para conmigo por lo que yo hago en Él. Entonces dice que cuando ella se dio cuenta de que estaba poniendo mal sus demandas, se arrepintió delante de Dios, le pidió perdón al Señor y se acercó a su esposo después que él llegó de un viaje misionero para decirle perdóname, y él le dice, ¿pero de qué? Y ella le dice, bueno, de esto, y él, bueno, yo nunca me di cuenta que tú tenías esto en tu corazón, pero porque tú siempre me has amado y has actuado bien conmigo, pero bueno, si eso es lo que ha pasado, pues te perdono. Pero finalmente cuando ella tomó esa actitud, halló plena satisfacción, o sea, vio y encontró en su esposo una bendición que antes no reconocía, no podía aceptar, pero porque ahora puso sus ojos en Dios, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de experiencia en el camino cuando hemos ido aprendiendo verdades que nos han ayudado a dejar de poner nuestros ojos en los hombres para ponerlos en el Señor, ¿no? ¿No? Eso nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Que antes vivíamos así como que reclamando, como que cuándo va a cambiar y cuándo esto. Y ahora que buscamos al Señor y encontramos en Él plena llenura, decimos, bueno, Señor, yo sé, tú en algún momento vas a hacer tu obra, gracias, Señor. O sea, hemos cambiado nosotros. Quizás lo que ha pasado alrededor de nosotros no cambia, pero nosotros tenemos una paz y una experiencia distinta de la que teníamos antes cuando poníamos nuestros ojos en los hombres, ¿no? Y no el Señor. Y eso puede pasar. Entonces, gracias a Dios por la libertad que el Señor nos va dando, que experimentemos, para entender que es Él es la fuente de todo. El ser humano son canales de bendiciones, pero la fuente siempre es Dios, ¿no? Y hay que estar siempre agradecidos y conectados con la fuente. Amén, amén. Esas son verdades que debemos siempre tener presentes, para no decepcionarnos de los hombres, ¿no? Porque ponemos los ojos en los hombres y luego terminamos dolidos y heridos cuando la fuente de todo es el Señor. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Estén orando por nosotros. Estamos viajando este domingo a Pucallpa. Vamos a estar trabajando con las comunidades allá. Oren mucho por nosotros para que el Señor nos guarde, nos ayude. Y oren por este siervo del Señor para que Dios me guarde, ilumine mi mente y mi corazón y pueda ser eficaz en el servicio que vamos a llevar a cabo allá. Es una cultura diferente, aunque vamos viajando muchos años, sin embargo, siempre es una experiencia distinta cuando vamos allá. Así que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos ustedes, muchos cariños, y Dios los guarde. Oramos unos por otros. Amén. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque eres bueno y nos ayudas en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendecidos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Rosalita. Gracias. Gracias, Lorena, por estar ahí. Ana Melba, Greta, Milagros, Isabelita, Selene, Pedro, amigazo. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga grandemente, pastor. Hasta luego.